se mantuvieron bien. Pero mire el versículo 8, rápidamente. 8. Pero murió Josué. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo se murió Josué. Mira el versículo 9, rápidamente. Versículo 9. Vamos hasta el 11. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Te hago una preguntita aquí. ¿Tú conoces realmente a Dios y conoces la obra de Dios en tu vida? ¿Es fácil para ti distinguir cuando Dios está obrando en ti? Dice aquí que después de la muerte de Josué se levantó una nueva generación. Es decir, los hijos de aquellos que estuvieron con Josué se levantaron. Pero estos se levantaron sin ¿qué? Sin conocimiento de Dios. Ni siquiera conocieron las obras que Dios había hecho. Pero mira el versículo 11 rápidamente. Versículo 11. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Escúcheme bien. Después los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Cuándo? Después de que ellos se olvidaron de Jehová, de la palabra de Dios y de las obras de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte aquí? Quiero decirte con todo mi corazón en esta mañana: cuando tú abandonas el conocimiento de Dios, abandonas la palabra de Dios, primero vas a empezar a levantar una generación que no conoce a Dios. ¿Cuántos de ustedes les interesa que su generación después de usted conozca a Dios? ¿Sabes por qué es importante que conozcan tus hijos a Dios? Porque si tus hijos no conocen a Dios, van a estar expuestos a vivir, a decidir circunstancias viles en su vida. Es allí donde nacen los homosexuales y lesbianas, hermano. Esta generación, que eran los hijos de los que acompañaron a Josué, los ancianos, fueron jóvenes que crecieron sin conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Y dice que inmediatamente empezaron a tomar decisiones. Mire las decisiones. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? Sirvieron a otros dioses. Si ves cómo una familia se destruye, hermano. Si ves cómo una familia se autodestruye sin querer. Nadie quiere autodestruirse. Pero la falta de conocimiento de la palabra de Dios en una vida y una familia nos lleva a autodestruirnos. ¿Cómo? Por las decisiones impías que tomamos en la vida. Porque la falta de conocimiento de Dios nos lleva a tomar acciones impías en la tierra. Conozco una mujer. Hace unos años, cuando yo llegué, escúcheme bien, cuando yo llegué a este país, en el año de 1980 llegó este servidor a este país, 1980. Cuando yo llegué a este país, llevaba ya algunos años de cristiano, porque yo conocí a Jesús en mi país.
o mi ex país. Porque estamos hablando de colombiano a colombiano en esta mañana. Escuche. Cuando yo llegué a este país, yo conocí una familia pastoral. Te estoy hablando de una familia pastoral. Tenían una iglesia por ahí cerca al Polo. Al Polo. Todo el mundo conoce, es barrio muy antiguo de esta ciudad. Escúcheme bien. Esta familia pastoral tenía su iglesia. Tuvieron unos hijos. De pronto a esta mujer se le ocurrió un día, escúcheme bien, se le ocurrió ingresar a la política. Una mujer brillante intelectualmente, preparada en Londres, intelectualmente, vuelvo a decirlo. Es graduada de una buena universidad aquí en la ciudad, en el país. Luego se preparó en Londres, hizo algunas especializaciones, tiene una buena profesión. Pero escúcheme bien, un día se le ocurrió, basada en su profesión, no fue una decisión divina, se metió en la política. Estuvo un año en la política. Al cabo de un año, rumores de separación con el pastor, separación. Terminaron separándose. Legalmente se separaron. Y ahí están los hijos, 3 hijos. Al cabo de un tiempito más, ella termina casándose con un ex guerrillero que estaba sentada juntamente con ella ahí en el Congreso. Y se casaron. Estando casada allí, no se entendieron con el guerrillero, se separaron. Y ella seguía avanzando políticamente. Al cabo de un tiempo de separarse, el guerrillero se volvió a casar nuevamente con el guerrillero. En este momento está casada con ese ex guerrillero. Pero escúcheme bien, consecuencias de todo esto: el matrimonio pisoteado por alguien que supuestamente conoce a Dios. Número 2, en esa familia, una de las hijas en este momento es lesbiana. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta mañana? ¿Tienes conocimiento de Dios? Cuando tú tienes conocimiento de cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida, tú no tienes necesidad de otras cosas. Tú no tienes necesidad de meterte en problemas. Tus decisiones están plenamente calculadas porque tú vas de acuerdo a ese cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. La falta de conocimiento de Dios te lleva a ti, aún siendo miembro de una iglesia, te lleva a ti a tomar decisiones impías en la vida. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida, personal, familiar, matrimonial. Necesitas conocer, tener conocimiento de Dios y de las obras de Dios en tu vida, para que cuando vengan las dificultades tú no te quejes, no te lamentes, no te separes, no te alejes de Dios, mas entiendas que la mano de Dios está sobre ti, actuando y cumpliendo su palabra. ¿Cuántos de ustedes allí están pensando, esto que estoy viviendo? Yo sé que muchos de ustedes tienen trato de Dios en muchas áreas de su vida. Yo sé, conozco la vida de la gran mayoría de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo tratos de Dios fuertes en sus vidas.
en sus casas, en sus familias. Yo he visto la mano de Dios actuando en la vida de muchos de ustedes. Pero también he visto una cosa: muchos de ustedes ignoran que es Dios quien lo está haciendo en usted. No han entendido como entendió José, que lo que está pasando en su vida, allí está metida la mano de Dios, trayendo en usted cosas nuevas y diferentes para que usted sea mejor en la vida. Así que cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, una de las primeras cosas que empiezas a manifestar, ¿sabe qué es? Decisiones impías en tu vida. Decisiones impías en tu vida. La decisión de separarse es una decisión impía. La decisión de no ser responsable en la crianza de nuestros hijos es una decisión impía en la vida. Es el resultado de la falta del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Por eso este mundo está tan torcido, por eso esta ciudad está tan torcida, este país. Por eso las decisiones de nuestros gobernantes no tienen nada de sabiduría, y por eso la decisión de muchos cristianos es el resultado de la falta de conocimiento de Dios en las vidas y de falta de saber entender que Dios está obrando en la vida suya. Y finalmente, gracias, Lucía. La falta de conocimiento de Dios, mira esto otro que produce. La falta de conocimiento de Dios o de su palabra lleva a una persona, escúcheme bien, a una negación total de Dios. ¿Cuántos notaron lo que dije? Escúcheme bien. Vamos a mirar la vida de un cristiano. Job capítulo 21 versículo 4. Y luego vamos al mismo capítulo versículo 13 al 15. Job 21. Mira lo que dice esto. Job capítulo 21 versículo 4 en primer lugar. Y luego saltamos un poquito más allá. Ahí está, mira. Aquí es Job quien está hablando. Dice: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Ahora escúcheme bien. En otras versiones de la Biblia, yo no sé si alguno de ustedes tiene esta versión. Alguna de estas versiones dice: yo no me estoy quejando de un hombre, me estoy quejando es de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene esa versión? ¿Ah? ¿Alguien la tiene? ¿Qué dice? Léela. Sin miedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léelo, hijo, léelo, duro. Sí, el 4. Ok, ahí nomás. Gracias, hermancito. ¿De quién se está quejando realmente aquí, Job? De Dios. Escuche, por favor, escuche. Él dice aquí: mi queja realmente no es con ningún hombre. Mi queja realmente es contra Dios. Ahora, ¿por qué se está quejando él? ¿Por qué? ¿Por qué está buscando un culpable? ¿Qué es lo que está pasando con Job? Que tiene el atrevimiento y decir: Dios, tú eres el culpable, no soy yo el culpable. ¿Qué es lo que está pasando Job realmente? ¿Qué está viviendo Job? Vamos al versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Rápidamente. Mire lo que dice Job capítulo 21 versículo 13 y 14. Mire lo que dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden ¿a quién? Al Seol. Versículo 14. Rápidamente.
Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y el versículo 15, rápidamente. 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído el capítulo 1 de Job? ¿Ah? ¿Qué dice allí? ¿Era un cristiano o no era un cristiano? Estamos hablando de un hombre que va a una sinagoga, a una iglesia. Estamos hablando de alguien que tiene algún conocimiento de Dios. Pero escúcheme bien, aquí él está diciendo: mire, yo realmente tengo una queja contra Dios. Y mi queja contra Dios es, escuche, porque yo mire cómo estoy y mire los demás cómo están. Se comparaba con los demás y él veía que los demás estaban mejor que él. Y entonces eso lo llenaba de una amargura tremenda y lo levantaba a quejarse contra Dios. Contra Dios. Escúcheme bien. Mi pregunta es: ¿Job realmente conocía a Dios? A estas alturas no conocía a Dios. ¿Cuántos de ustedes son así, hermano? Conocen a Dios cuando el bolsillo está lleno, cuando llegó el salario, hay buen trabajo, usted es un conocedor de Dios. Pero cuando el problema llega a su vida, usted no sabe qué hacer con Dios. Dios no le sirve para nada a usted. ¿Cuántos de ustedes tienen ese estilo de vida cristiana? Cuando todo está bien, Dios, usted conoce a Dios muy bien y usted alaba, usted adora. Pero cuando usted está en adversidad, usted no tiene conocimiento de lo que está pasando en su vida, porque usted está afligido, está angustiado, está desesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decirte, escúcheme bien, te voy a mencionar dos maneras en que usted puede conocer a Dios. Usted puede conocer a Dios mentalmente. Y mentalmente usted se ha aprendido el lenguaje de los cristianos. Mentalmente usted se ha aprendido algunos versículos bíblicos. Mentalmente usted lee la Biblia y la lee todos los días. Tiene disciplina mental de leer la Biblia. Usted mentalmente se conoce los coros, se conoce el trayecto, la dirección de la iglesia, y usted llega solito aquí. Nadie tiene que traerlo. Mentalmente usted es un conocedor de Dios. Pero escúcheme bien, a Dios se conoce genuinamente por fe. El conocimiento mental de Dios te ayuda, pero tienes que dejar que eso que conoces de Dios mentalmente baje a tu corazón, a tu espíritu, para que tú puedas conocer a Dios de una manera correcta. Conocer a Dios por la fe, con los ojos de la fe. Y cuando tú tienes ese conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios que es por la fe, entonces tú tienes un entendimiento de Dios, de cuando la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida, etcétera, etcétera. Voy a mostrarles otros versículos de este hombre. Mire el capítulo 42, versículo 5 de Job. Estamos hablando de un hombre que es muy conocido en la atmósfera cristiana. Pero mire lo que dice. El capítulo 42 es para que tú entiendas que uno puede conocer a Dios de una manera mental, pero nunca de una manera correcta. Dice: de oídas te había oído. ¿Qué entiende usted en esa primera frase? ¿Ah? Me gusta ir a la Filadelfia porque me gusta cómo ese pastor explica la palabra de Dios. De oídas te había
oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted no ve dos cosas diferentes allí? Hay un hombre, ahora es el capítulo 42, está a punto de terminar el libro. Dice aquí, mi experiencia con Dios había sido solamente de oírlo. Mi mente se había deleitado en Dios. Yo tenía un conocimiento muy vago de Dios. Pero escuche, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo llegó este hombre realmente a conocer a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando él pasó por todas las peripecias y dificultades que pasó. Cuando sus hijos murieron, cuando su economía fue quitada, cuando todas esas circunstancias que él vivió lo llevaron a un verdadero nacer en la vida de fe. Por eso este Job parte su vida: de oídas yo te había oído antes, pero ahora mis ojos te ven. Pero mire este otro versículo final y terminamos. Job capítulo 19. Mira cómo este hombre se expresaba antes de conocer a Dios. Job capítulo 19, versículo 23 al 27. Ahí está, 19, 20. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen ¿qué? Escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Versículo 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen cumplidas, esculpidas en piedra para siempre. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y el versículo 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro. ¿Cómo ve a este hombre usted aquí? Es un hombre que ha tenido una experiencia genuina, tiene un conocimiento. Note lo que dice: yo quisiera que estas palabras que estoy diciendo ahora alguien las escriba en un libro. Quisiera que estas palabras que estoy declarando alguien las escribiera en una piedra. Porque yo sé, mis ojos han visto a Dios, mis ojos han contemplado su poder, su gloria, su respuesta, sus milagros. Ahora sí soy un cristiano, por eso quiero que lo que estoy diciendo lo escriban. ¿Cuántos de ustedes tienen esa experiencia con Dios? Cuando yo le hablo desde este púlpito, le hablo con convicción. Yo quisiera que lo que yo le digo aquí todos los días, usted lo agarre seriamente. Porque lo que hago y digo desde aquí, lo vivo cada día, hermano. Por eso Job quiere que escriban todo lo que él ha vivido. Hermanos queridos, leamos un texto más, Job 13:15. Porque quiero que usted vea la diferencia entre el Job que no conocía a Dios y el Job que conocía a Dios. Mire este versículo 13:15 de Job. Dice así, leamos todos este versículo para cerrar en esta mañana. Dice: he aquí, aunque él me matare, escuche, en él esperaré. No obstante, escuche, defenderé delante de él mis caminos. Escuche,
No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¿Cuántos de ustedes son acérrimos defensores de sus caminos, de sus caprichos delante de Dios? Y usted dice: sí, yo creo en Dios, yo espero en Él. Pura baratija, palabras basura, hermano. Si yo creo en Dios, yo me congrego, yo soy fiel, pero delante de Dios voy a defender mis caminos. ¿Cuántos de ustedes con los años que llevan en la vida cristiana aún siguen defendiendo no los caminos de Dios, sino sus caminos, sus caprichos, sus desobediencias? Usted las argumenta, las defiende. Así era Job antes. Por eso no conocía a Dios. Sí lo conocía mentalmente. Sí, qué bueno Dios, yo espero en Él, yo confío en Él. Sí, Él me va a ayudar, y ayunemos y oremos. Pero delante de Él yo sigo defendiendo mis caminos. Por eso la vida de algunos de ustedes, escúchenme bien, por eso la vida de algunos de ustedes no está viendo los resultados que deben estar pasando en la vida suya, porque usted sigue defendiendo sus caminos y aún delante de Dios los defiende. Necesitamos aprender a conocer a Dios de verdad, porque el conocimiento genuino y verdadero de Dios basado en su palabra, ¿sabe qué pasa? Nos lleva a tomar las mejores decisiones en la vida. Vamos a orar.